Margarita, ¿qué es lo que más nos interesa? Nos interesa la actividad anticoagulante y esto lo podemos medir por el tiempo de protrombina, tromboplastina o más sencillo, con un valor que calculamos en función del testigo que debe tener el laboratorio, que es el INR. Entonces, lo que me deben de describir también es INR. ¿Qué es? ¿Qué significa y cómo se calcula? ¿Cuál es el valor normal? ¿Cuál es el valor esperado para que tengamos una adecuada terapéutica anticoagulante? ¿Y cuál es la condición de riesgo para que obviamente tenga hemorragia el sujeto? Si nosotros vamos a tratar de procurar mantenerlo anticoagulado para que no tenga trombosis de la válvula, pues nos podemos ir al extremo, que es la hemorragia. Y entonces esa es una complicación del tratamiento farmacológico cuando no es vigilado en forma directa con el valor del INR o el TP. La hemorragia es un punto de complicación espontáneo o por trauma, que es una circunstancia relacionada con la actividad del sujeto. Obviamente tenemos que vigilar y tenemos que precisar cuánto debemos de tener de INR para precisar que tiene metas de anticoagulación. Si la circunstancia de complicación es una hemorragia, bueno, ahí en el renglón siguiente sería tratamiento de las complicaciones. Obviamente, si el problema es la válvula, hay que cambiarla. Si el problema es tratamiento farmacológico, hay que adecuarlo. Y debemos de tener siempre el punto de referencia con qué vamos a evaluar el efecto farmacológico. ¿De acuerdo? ¿Sí les quedó clara la tarea? Sí. Bien. Sí. Entonces, hay que definir esos aspectos que nos faltan aquí. Bien, ¿alguna otra pregunta? Bueno, ¿sí te quedó clara la pregunta en relación a de por qué duran más o menos unas válvulas? Sí, doctor. Entonces, la biológica se degenera más rápidamente. Obviamente habrá que considerar en quién sí tiene indicación. Y la mecánica o se trombosa o deja de funcionar por la misma condición de trombosis, genera una repercusión hemodinámica importante en función de que se quede cerrada o abierta. Regrésame donde tiene la imagen de las válvulas. Ya te pasaste. La otra. Ahí están, miren. Estas tres son biológicas. Generalmente son de pericardio. Esta es aórtica y esta es mitral. Bueno, no, también es aórtica, aunque aquí la circunstancia es que es un tubo valvado. Bueno, la circunstancia es que en esta porción se degeneran también y tienen obviamente la circunstancia de volverse a restringir como la no activa y se vuelve a cerrar. Por lo tanto, entonces, un sujeto que se le cambia la válvula, lo único que se le está haciendo es modificar el tiempo de evolución de la enfermedad. Estas válvulas son de bola, obviamente de acuerdo a la presión en la cavidad, subía y bajaba la bola y dejaba un espacio para que pasara la sangre. Estas se llaman de alto perfil porque tiene una obstrucción, porque tiene el movimiento central. Estas son de bajo perfil porque es de dos discos y si ven, aun cuando la circunstancia es que el sostén es medio también, permite una apertura más grande que esta, por ejemplo, que era la de la bola, y había otra que es la prótesis de un solo disco, en donde es apertura oblicua, y aunque da más apertura que la bola, pues obviamente no genera una situación literal de caída libre del volumen, como aquí, que es perpendicular paralelo. La posición de las valvas es paralelo al flujo, a la dirección del flujo.
Estas son oblicuas, por eso le llamamos que son de alto perfil. Estas son de bajo perfil, pero consideren que, y es asimétrico. Consideren que un disco se queda pegado y se queda cerrado. Entonces el área reduce a prácticamente dos tercios. Y esto genera poca repercusión. Pero como son asimétricos, si el disco grande se queda cerrado, pues reduce dos tercios, más del 75% del área seccional, entonces va a generar más grado de repercusión. Si se quedan abiertas, obviamente generará algo que se manifieste como insuficiencia mitral, que veremos más adelante. Y esta circunstancia, pues es grave. Entonces, esta es la condición de indicación quirúrgica urgente. ¿De acuerdo? Y sus complicaciones postoperatorias y de la evolución crónica de un paciente con prótesis. Obviamente a esto se agrega la circunstancia de vigilancia de la anticoagulación. Entonces es importante considerar que la biológica se degenera y la protésica generalmente se trombosa y deja de funcionar en forma adecuada. ¿Llega a ser menos grave? Relativamente sí, porque depende del modelo. Habitualmente este es el modelo que ocupamos recientemente en forma universal, de 2 discos, excéntrico el cierre, pero con posición del disco abierto paralelo al flujo, ya sea en posición aórtica, en posición mitral, en posición pulmonar o en posición tricuspide. Entonces realmente es muy sencillo. La duración es muy alta, 30 a 40 años de la mecánica, en tanto que son 10 o a lo más 12 años de la biológica. Otra circunstancia es de complicación que haya dehiscencia de la sutura en la porción del anillo y entonces se llaman fugas paravalvulares. Esto también llega a condicionar un grado de repercusión porque depende del tamaño del agujero, vamos a llamarle así, que genere la separación del anillo al tejido donde se fija. Y esto también es una condición de indicación quirúrgica. Entonces, esas son complicaciones que pueden darse de forma postoperatoria o de forma tardía. Y la otra circunstancia que les iba a hacer en observación aquí es en quién preferimos poner biológicas por grupo etario o por género y cuál biológicas. También tendríamos que poner un cuadrito ahí para precisar cuál sería la indicación de las biológicas, que todavía sigue existiendo, y cuál sería la predilección de las mecánicas. ¿Alguna otra pregunta? ¿Sí les quedó clara esta condición de diferenciación en relación a la duración, al riesgo de complicaciones y a la condición de duración? Sí, doctor. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Creo que no. Bien, bueno, pues quiero decir que recibí sus tareas y me parece que van concordantes. Vamos a esperar esta otra y mañana entonces revisamos insuficiencia mitral. ¿De acuerdo? Doctor, ¿también nos va a mandar el PDF o ya con lo que nos dio? Perdón, no te escuché. ¿También nos va a mandar el PDF en esta ocasión con la tarea o con lo que nos dio igual, ahorita? Sí, igual. Perfecto. Por favor, una observación. Mándenos la presentación a la doctora Castellanos y a mí para que la tengamos. Por favor, mándenla en PowerPoint y en PDF. En los dos archivos. ¿De acuerdo? Sí, doctor, claro. Bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna duda? No, doctor. Bueno, les envío. No creo que sea posible ahorita, pero a lo mejor en el transcurso de la mañana el ejercicio para esta cuestión de la valvulopatía mitral en estenosis. ¿De acuerdo? Sí, gracias. Bien, sale pues. Cuídense. Les dejo para que